El mundo está convulsionado por varias razones. Una de ellas tiene que ver, obviamente, con lo que está pasando en la escalada militar, en la tensión política entre los Estados Unidos e Irán. Pero cuando comenzamos el programa, te contamos acerca de una situación que viene profundizándose por su gravedad en México, vinculada a la explosión del narcotráfico. Incluso desde aquel 2006, cuando Felipe Calderón lanzó la guerra contra el narcotráfico, lejos de haber ganado esa batalla, da toda la sensación de que el Estado mexicano, los distintos gobiernos mexicanos, la vienen perdiendo. Enrique Romero, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Sebastián. ¿Cómo estás vos? Bueno, efectivamente hay una situación cada vez más caliente en México con el tema del narcotráfico. ¿Te parece que la analicemos? Pero antes de ello, veamos el informe para meternos en el tema. Dale. Lo vemos. Si la muerte se pasea en un tráiler, también se amontona en gavetas. Es la violencia en Jalisco. 322 cadáveres permanecen en 2 contenedores. Ya no caben en la morgue. Ahí hay 122 más. Y no saben quiénes son. Por eso familiares de desaparecidos están indignados. Esperemos que algún día encontrar a nuestros seres queridos para darles cristiana sepultura. Ironía de la vida, un oso sonriente es la imagen del transporte macabro. Pero el problema se repite en Veracruz. El servicio forense contrató 2 contenedores. Las familias también protestaron. ¿Dónde están resguardando los cuerpos? Es una pregunta que nos hacemos también. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el responsable de todo es el expresidente Felipe Calderón, que en 2006 comenzó la llamada guerra contra el crimen organizado. En Veracruz, familiares de desaparecidos tomaron las fosas clandestinas, donde fueron encontrados 175 cuerpos. Temen que terminen en contenedores. A ellos no les duelen y ellos nos están ocultando muchas cosas. En la morgue de Chilpancingo, Guerrero, hay 600 cadáveres, donde solo caben 200. Por miedo, los empleados dejaron de trabajar. Estos olores pueden traer bacterias con estos cuerpos putrefactos. En Tijuana y en Acapulco ocurre lo mismo. Y no pueden sepultarlos, están bajo investigación. En Jalisco, el fiscal fue despedido. Que no podemos aceptar hechos de indolencia, de falta de sensibilidad. Y es que los cadáveres son víctimas 2 veces, porque los asesinaron y porque no descansan en paz. Bueno, Enrique Romero, vamos a analizar este tema, por supuesto, porque lo que sucede en México, dentro del Estado mexicano, también tiene una repercusión en el mundo. Es decir, en México se exporta droga a distintos países del mundo. Estados Unidos es el principal sitio donde llega la droga mexicana, pero obviamente esta situación, lejos de aminorarse, se va convirtiendo en un problema cada vez más grave. Bueno, mira, tanto el narcotráfico como el terrorismo son 2 cuestiones centrales de la geopolítica. Pero hay una gran diferencia entre lo que es el terrorismo y lo que es el narcotráfico. El narcotráfico sí es una parte de la economía real del planeta. La economía real, dije, porque el dinero que mueve el narcotráfico es parte del sistema financiero internacional. Yo creo, a mi entender, que el mundo, los países, los gobiernos se equivocan de una manera garrafal al combatir el narcotráfico por abajo. Al narcotráfico hay que luchar contra él desde arriba. ¿Y desde dónde? Y desde dónde va a parar el dinero, desde bien arriba. El dinero del narcotráfico va a parar a los bancos, a todo el sistema financiero internacional. Si de golpe, por un acto de magia, le sacamos todo el dinero producto del narcotráfico a las cuentas de las respetables e influyentes instituciones financieras internacionales, muchísimas van a la quiebra en el mismo acto. Entonces, ¿es verdadera la lucha contra el narcotráfico o es una simulación que se hace? El caso más emblemático es México y también Colombia en cierta medida. Los narcos hoy están teniendo mayor poder que los gobiernos. Bueno, ha quedado claro esto que vos estás planteando, Enrique, sobre un mayor poder del narco con relación a los gobiernos. Lo que ha sucedido recientemente, el año pasado, sin ir más lejos, con el hijo del Chapo Guzmán. Claro. Que es detenido y como consecuencia de la ola de violencia que se suscitó a partir de la detención del hijo del Chapo Guzmán, el gobierno de López Obrador decidió liberarlo, justamente como un mal menor a lo que se estaba produciendo. Así es, mira,
Ese caso que acabas de mencionar lo analizamos acá en este mismo piso en dos oportunidades, una en 26 Internacional con Manuel Castro y la otra oportunidad en Líderes Mundiales con Verónica Recia. Y la conclusión es esta. A ver, el mundo se rige por el poder. El poder, quien lo tiene, lo usa para promover sus intereses y quien no lo tiene sufre las consecuencias del uso que hace del poder quien lo tiene. Se supone en este mundo que el poder lo tienen los estados-naciones soberanos, pero no es tan así. A ver, el poder tiene 4 factores fundamentales: el dinero, la fuerza bruta, el carisma y el conocimiento. Quien tiene esas 4 variables es una persona muy poderosa, pero quien tiene una y es bastante, y quien tiene 2, ni te cuento. Y vos fíjate cómo el narcotráfico tiene el poder del dinero, muchísimo, y el poder de la fuerza bruta. Mirá la cantidad de muertos que deja. En relación a lo que decías antes sobre la relación con el poder, Francesco Forgione era el presidente de la Comisión Antimafia italiana. Él siempre decía que la mafia, hablando del narcotráfico, por ejemplo, que la mafia es mafia por su relación con el poder no solo político, sino también económico. Claro que sí. Y vos fijate el caso mexicano, la cantidad de dinero que mueve el narco mexicano compra a toda la estructura de funcionarios, empezando por el presidente de la mismísima nación. A ver, están saltando a la luz ahora escándalos que los vinculan directamente a Felipe Calderón y a Vicente Fox con todos los carteles narcos mexicanos. Bueno, porque está el famoso tema del financiamiento de las campañas. Bueno. Es decir, si la campaña te la financia el narcotráfico, ya sos un rehén del narcotráfico. Es decir, sos empleado del narcotráfico cuando llegás a la presidencia. Claro que sí, así es. Pero también veamos el otro lado. A ver, la producción de droga mexicana, ¿a dónde va a parar? Estados Unidos. A Estados Unidos. Y del otro lado de la frontera también hay una estructura que mueve el mismo nivel de corrupción que del lado sur. Y Quique, ¿por qué Donald Trump, y que esto se opone el presidente mexicano, quiere justamente que rotulen al narcotráfico como terrorismo? Son dos cosas distintas. Claro. Exactamente, son dos cosas distintas, porque si es terrorismo, están dispuestos a ir dentro del sistema financiero con el mismo ahínco que van contra el terrorismo, y no lo están. ¿Y hasta qué punto el dinero del narcotráfico, que puede corromper a la política, también se puede utilizar para financiar operaciones de terrorismo? Bueno, no solo operaciones de terrorismo. A ver, el terrorismo tiene 2 facetas. Una, los terroristas, los malos, y otra, los servicios de inteligencia, los buenos. Y la pregunta es, ¿hay servicios de inteligencia en este mundo que se financian para las operaciones encubiertas del dinero de la droga? Y sí, las hay. Hay un montón de películas que nos cuentan esas historias, ¿no? Pero esto es real también. Los servicios de inteligencia occidentales, en muchísimos casos, para las operaciones non santas, se financian del dinero de la droga y promueven también el narcotráfico en países como México. Vos fíjate, hay un libro del año 1988, 98, Sí. que lo escribió Caspar Weinberg. ¿Quién es Caspar Weinberg? Era el secretario de Defensa durante el gobierno de Ronald Reagan, secretario de Defensa durante nuestra guerra de las Malvinas de los Estados Unidos, era Caspar Weinberg. Él escribió un libro que hasta lo prologó la mismísima Margaret Thatcher, que se llama The Next War, la próxima guerra. En ese libro él relata los 5 posibles escenarios que va a tener que enfrentar los Estados Unidos en el siglo XXI bélicos. Y decía, Rusia, para mí es equivocado ese escenario. Japón mencionaba, para mí equivocadísimo, pero sí Irán, Corea del Norte, y el que más me sorprendió y que me parecía recontra equivocado, pero a la luz de los acontecimientos ya no me parece tanto, es México. ¿Cómo Estados Unidos una guerra con México? Bueno, este secretario de Defensa, ex secretario de Defensa, decía que va a llegar un momento que el gobierno mexicano no va a poder garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses que viven en México, entonces va a ser hora de una intervención militar. Y eso es lo que sucedió, y se barajó esa posibilidad también en noviembre
cuando fue el asesinato de toda esta familia Lebaron. Es decir, Enrique, que vos ya estás hablando de una enorme hipocresía mundial, de declamar por un lado la lucha contra el narcotráfico, la preocupación por el avance del narco en el mundo, en este caso en México, pero en el mundo en general. Desde ya que sí. Y por otra parte, servirse del dinero del narco. Pero la misma historia habla de eso. A ver, respetables y sólidas instituciones financieras internacionales, sus orígenes las tuvieron, por ejemplo, en la guerra del opio que Inglaterra le hizo a China. Entonces... Quique, mira, está publicando el diario País de España una investigación de último momento donde informa que el abogado de Peña Nieto usó una trama de empresas fantasmas en México para cobrar dinero en Andorra. Y sí, cada vez va a salir más a la luz eso. El Creo tema que tiene que ver mexicano, con lo que decías vos. Claro, entonces la cuestión mexicana, y va a generar cada vez más violencia dentro de México, y en la medida de que se vean afectados ciudadanos norteamericanos, y tal vez Estados Unidos tenga la excusa para esa premonición, entre comillas, porque esta no es gente que tiene la bola de cristal, sino que planifican a futuro, son los que escriben el guión de la próxima película que se va a filmar, tal vez así tenga la excusa. Y vos fijate también un punto central, toda esta cuestión del narcotráfico se da en la zona norte, en el estado de Sonora y Sinaloa. En la frontera con Estados Unidos. La frontera con Estados Unidos. Y Sonora, que fue donde apareció muerta toda esta familia Lebaron, con vínculos, son primos de Mitt Romney. Mitt Romney, recordemos, fue el que compitió en la interna del Partido Republicano contra Donald Trump. Bien pudo haber sido el actual presidente de los Estados Unidos. Bueno, familiares de Mitt Romney. En esa zona y en las tierras propiedad de estas familias aparecen las mayores reservas de litio del hemisferio norte. Las del hemisferio sur es nuestra zona limítrofe entre Bolivia, Argentina y Chile. La del hemisferio norte es el estado de Sonora. Claro. Y el abogado que hacíamos referencia se llama Juan Ramón Collado, y según el diario El País, por lo menos recibió casi 4,5 millones de dólares. Y lo llaman el abogado del poder justamente por ser uno de los abogados del presidente de México. Sí, lo que sí se sabe es que el gobierno de López Obrador está dispuesto en ir a la lucha contra el narcotráfico y sacar a la luz toda esta corrupción. Está dispuesto, muchos poderes. Ante la primera situación adversa le tuercen el brazo y lo liberan al hijo del Chapo. Pero hasta la primera situación adversa lo matan al propio López Obrador. Esa va a ser la situación adversa. Y no sería la primera vez que matan a un presidente, no de México, pero de países que... Con lo cual su margen de maniobra, más allá de que intente ir a fondo con las investigaciones, es muy acotado. Bueno, y su margen de maniobra depende de la cantidad de poder del que disponga. Esa es la pregunta. Pero el poder, ¿cuánto ¿quién se lo da al dispone? presidente de México? Y se lo da, a ver... La fuerza bruta, se supone que el Estado-Nación soberano tiene la suma del monopolio de la utilización de la fuerza. ¿Las Fuerzas Armadas no están cooptadas en algún punto por el narcotráfico? Y también, sí, pero de los dos lados de la frontera, tanto las Fuerzas Armadas como los servicios de inteligencia, desde ya que sí. Y esto va a ir saliendo cada vez más a la luz. ¿Y cuál es el rol de la DEA en todo ello? El rol de la DEA... Estamos frente a una situación muy similar a la que se vivía en los años 20 con Al Capone. Sí, casualmente. En los años 20 con Al Capone, Elliot Ness y la lucha contra el tráfico de licor. Es lo mismo, hoy estamos llegando a lo mismo. ¿Y qué pasaba en aquella época? Ahí estaban pero con mucha más corruptos. Violencia. Más ahora. Por eso, ahora hay mucha más violencia. Y bueno, los tiempos cambiaron. El armamento del que se dispone es mayor. El problema de la prohibición del alcohol estaba solamente restringido a los Estados Unidos. En cambio, el problema de la droga es un problema global. Y sí, cada vez más violencia. La mejor manera, a ver... Hasta en este gobierno han planteado el tema, ¿no? Así como plantearon el tema del aborto, también alguien, creo que fue Sergio Berni, se le ocurrió plantear el tema. Bueno, ¿no será momento de discutir también el tema de las drogas? A mi entender personal, para la Argentina,
tanto el tema aborto como el tema drogas, es como andar paseando con la decoradora por los camarotes del Titanic para ver si vamos a cambiar las cortinas o no, en lugar de estar en la sentina del buque con el ingeniero naval viendo a ver si el buque hacemos para que el buque no se hunda, ¿no? Pero que va a llegar un momento a nivel global que esto se va a empezar a discutir, sí, ahora, va a llegar ese momento. Recién, Quique, te escuchaba que decías que el presidente mexicano quiere ir a fondo en la lucha contra... Ahora, si hacen lo mismo que hicieron los anteriores... Van a obtener los mismos resultados. Y si la corrupción y el dinero del narcotráfico cruza toda la administración, la justicia y el poder político, va a pasar lo mismo. Y termina, y esto es lo que hay que subrayar, y ese dinero termina siendo parte fundamental de los activos de las respetables y sólidas instituciones financieras globales. Ahí está el meollo del problema. Bueno, no es casual, esto que recién contaba Andrés, del abogado de Peña Nieto, que vaya a cobrar esos dólares, ¿dónde? Andorra. Porque existe, a ver, la propia existencia de paraísos fiscales, la palabra misma, ay, vivo en un paraíso fiscal. Pero, a ver, a los paraísos para los delincuentes globales, los paraísos fiscales. Es como cuando jugábamos a la escondida, que estaba la piedra libre para todos mis compañeros. Bueno, un paraíso fiscal es eso, entendámoslo de una buena vez. No es parte de la economía real que tiene que ver con la producción de las cosas. Es parte de la finanza y el dinero y el problema global. Bueno, Pablo Escobar le ofreció al gobierno de Colombia pagarle la deuda externa. Sí, y no se lo aceptaron. Y no se lo aceptaron. Y no se lo aceptaron. ¿Por qué? Porque le generaba otro problema al sistema financiero. Pero vos recién nombrabas a los bancos, el Wells Fargo y el Bank of America, entre otros, fueron justamente multados por lavar dinero proveniente del banco. Ahí está, multados. Pero son multas pequeñas. ¿Y qué es una multa para un banco? Ahora, ¿cuánto querés saber? Tomá. ¿Eso cambió en los últimos años o sigue igual? No, sigue igual. A ver, el sistema financiero internacional, el peor castigo que le da a uno de sus miembros, y te pongo una multa. Entonces, si al mundo lo van a arreglar así con multas, no, es como si le pusieran multas a los asesinos, a los femicidas, ahí te pongo una multa. No es así. Tienen que ir presos, y aparte otra, todo el sistema, a ver, porque si metemos acá en cana a un asesino, pero es parte de una banda de asesinos y los demás se reparten el trabajo que hacía que fue en cana a seguir asesinando gente. Pero además, como hablábamos recién, ¿no? Si el abogado del presidente mexicano va a cobrar coima de 4,5 millones de dólares, manejaba una cuenta de más de 200 millones de dólares... El problema no es que el abogado haya ido a cobrar al paraíso fiscal. El problema es que esto se supo. Ese es el problema. Si se supo, y evidentemente el presidente de México tiene que ver también. Y sí. Enrique, metámonos un minuto en la situación que está planteándose en el mundo entre los Estados Unidos e Irán. Hoy es noticia la probable situación en la cual un misil habría sido el que derribó el avión de pasajeros de procedencia ucraniana. Esto obviamente cambia el escenario. Me imagino, ¿cuál es tu mirada? Bueno, ahora mismo el New York Times está publicando que a través del análisis de un video que ellos mismos en el diario hicieron, se determina con precisión que el avión ucraniano fue derribado por un misil. Y autoridades militares estadounidenses afirmaron también esta versión. La pregunta es, ¿un misil de quién? Esa es la primera pregunta. Sí, uno diría, no, las primeras hipótesis decían que era un misil iraní. Claro, bueno, pero también recordemos que en el año 88 fue derribado un avión de Iranian Air, el vuelo 655, por el disparo de un misil de una fragata norteamericana. Sí, pero esto está más vinculado, o por ahí la memoria más reciente, al vuelo de Malasia, ¿no? Claro, bueno, el vuelo de Malasia. Entonces, hay muchas cosas, muchos interrogantes que tienen que ver con este derribo de este avión. Y te voy a poner un caso. Este avión es un Boeing.
La Boeing viene con muchos problemas últimamente de que se les están cayendo los aviones y puntualmente los modelos 737. Bueno, de hecho, el año pasado fue el primer año en mucho tiempo que Airbus superó, digamos, en ventas claramente a la Boeing a nivel mundial. Sí, sí. Y hay un tema central en los Estados Unidos, en el Pentágono, que se está discutiendo mucho dentro del presupuesto de defensa. Donald Trump dijo, lo venía diciendo a lo largo de todo este año, que quiere cancelar el proyecto de los F-35, la producción de F-35, porque es costosísima, y empezar a evaluar la posibilidad de una alternativa más barata de la Boeing. Recordemos, el F-35 es un avión producido por la Lockheed Martin. Boeing ofrecía al Departamento de Defensa, al Pentágono, opciones más baratas y Trump empezó a mirar a ver cómo eran esas opciones para quitarle un poco a la Lockheed Martin, darle un poco más a la Boeing. Entonces, en esta guerra también de empresas, porque recordemos, son empresas que tienen intereses y más lo que es el conglomerado militar industrial estadounidense, el propio Eisenhower, en su discurso de despedida advertía a la población estadounidense: si se le deja tomar el control al conglomerado de la producción militar e industrial, es negro el destino de los Estados Unidos. Quique, el conflicto entre Irán y Estados Unidos, ¿crees que va a continuar? Sí. Sí, esto ya es un conflicto que llegó para quedarse. Vos fíjate, Hillary Clinton, cuando decidió salir a competir por la presidencia de los Estados Unidos, ya decía que su objetivo de gobierno iba a ser atacar Irán, y lo decía abiertamente. Y hoy por hoy quien está haciendo eso es Trump. La última, muy cortita. La Argentina en este contexto de conflicto con Irán, ¿a qué le tiene que prestar atención? Este es un tema central en nuestras relaciones exteriores. Es un tema central. Irán es un tema muy sensible en lo que hace a las relaciones internacionales de la Argentina. Recordemos, tenemos una vicepresidenta procesada por haber firmado un memorándum de entendimiento con Irán. Pero a ver, ¿por qué Cristina firmó ese memorándum? Porque una mañana se le ocurrió decir: tengo ganas de traicionar a la patria, como Nisman antes de morir la acusaba. Por eso, ¿no? Lo que sí está aprobado es que Cristina firmó este memorándum porque era un pedido expreso de Obama. Y era una necesidad de la geopolítica estadounidense solucionar la cuestión argentina con Irán, darle un cierre, aunque sea, a esta cuestión, para poder llegar a ese famoso acuerdo 5+1 que limitaba a Irán en su producción de material nuclear solamente para uso civil, para producir electricidad. Entonces fue una exigencia de los Estados Unidos la firma de ese memorándum, y eso lo dijo Timerman también antes de morir, que fue una exigencia. Entonces, si la Argentina... A ver, el fundador del partido gobernante actualmente inventó una doctrina de relaciones internacionales maravillosa para aquella época. El eslogan era: ni yanquis ni marxistas, peronistas. Sí. Y así nació la tercera posición. Bueno, para la Argentina de hoy, lo mejor sería que el gobierno siga la doctrina del fundador del partido que hoy gobierna y adoptemos una postura de ni yanquis, ni yihadistas, tercerposicionistas. Neutrales. Gracias, Enrique, como siempre. Gracias a vos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Ya vamos.